Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, en el tercer bloque de nuestro programa. Estábamos conversando, ¿cierto?, respecto de las expectativas que tiene la población para un nuevo gobierno. No va a ser fácil, la propia expresidenta Michelle Bachelet lo ha reconocido. No sabemos lo que piensa Evelyn Matei todavía. Acaba, ¿cierto?, de asumir ya en pleno, con todo el respaldo de Renovación Nacional, su candidatura presidencial, y lo que todo el mundo está esperando, Felipe, es el programa de gobierno. ¿Cómo ves tú los desafíos que tiene el equipo de Evelyn Matei, ¿cierto?, para ¿cierto?, reencantar un poco a su sector y ojalá más allá para poder, ¿cierto?, obtener la mayoría? Bueno, primero es defender las cosas buenas de nuestro gobierno y reconocer que, así como el presidente Piñera ha reconocido algunos déficits, porque obviamente en 4 años tú no puedes cambiar un país. Ningún presidente puede plantearse eso. Yo creo que ambos presidentes que dan muestra, o ambas candidatas hoy día, que son las que van finalmente a llegar a la segunda vuelta, lo más probable, dan muestra de discursos que son bastante responsables. En relación a la generación de expectativas, algo conversamos, porque justamente cuando se generan muchas expectativas respecto a reformar todo, si los 4 años de gobierno se convierten en 2, si el primer año es de instalación, el segundo y el tercero es de gestión y el cuarto es cuando se está yendo, digámoslo. Hoy día hay que discutir también la posibilidad de reelección de los presidentes. En 20 días se va a hacer más de lo que hicieron 20 años, acuérdate. Claro. Bueno, acuérdate. Se ha dicho mucho, pero por lo concreto, sí, respecto a la pregunta, si hoy día tú me planteas cuáles son los desafíos importantes para el programa de gobierno, es defender lo que se ha hecho bien en nuestro gobierno. Hace un rato hablé respecto a la generación de empleo. El empleo no se genera solo, porque por ahí alguien dice, Pato en off me decía, no, que esto venía de envión, de vuelo del gobierno anterior. La verdad es que no es así. Cuando se crean 200.000 nuevos emprendedores y sabemos que la pyme, la pequeña y la mediana empresa, genera cerca del 80% de la mano de obra, es porque justamente nosotros hicimos el énfasis donde creímos que se iba a generar empleo y eso que se generó. Obviamente uno no puede desconocer que existe una sinergia en general en los gobiernos y en el país. No es que se tome un gobierno nuevo y se va a hacer todo de nuevo. Y lo mismo va a pasar seguramente con el próximo gobierno que venga, cual sea. Va a generar, hay sinergias naturales, regionales y nacionales. Uno no puede pensar de que todo es nuevo. Comparto en parte eso. Pero obviamente defender lo que se ha hecho bien y profundizar cosas que quedaron pendientes. Creo que en materia de seguridad ciudadana, y eso es una materia que yo quise emprender muy fuertemente, creo que quedamos al debe. Creo que faltaron ahí reformas profundas de la Ley 20.000, de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y lo que significa la rehabilitación y la reinserción. Creo que eso es un tema que hoy día a la gente le preocupa. Los derechos ciudadanos. Algo se hizo, nosotros generamos el CERNAC financiero, pero creo que todavía queda mucho por los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos que quieren que ya no abusen más de ellos respecto a sus compras, respecto de la salud, de la previsión. Creo que ahí debemos hacer mucho más los próximos 10 años quizá, que es un tema que está instalado en los países desarrollados no hace poco, hace un buen rato. Eso creo que son los grandes desafíos del programa. Sí, Patricio, tú hablabas de gradualidad, ¿cierto?, en el bloque anterior. ¿Tú crees que la gente va a entender una gradualidad o quiere reformas la gente profundas? Entendió el gradualismo en los 20 años de la concertación, se hicieron bastantes cosas. Pero yo creo que, escuchando a Felipe Rojas, yo creo que la retórica no es el camino del país, ¿ya? El decir cosas sin sustento. Yo creo que es lo que tiene la gente hoy día evaluando a los políticos en 12%, a los parlamentarios por la Cámara de Diputados, el Senado, con los mismos guarismos. Entonces, mira, cuando se dice creamos 1 millón de empleos, la gran pregunta, ¿qué cambio estructural se hizo por parte de este gobierno para generar este 1 millón de empleos? Y no se me responde. Aquí tenemos que ser bastante precisos. Mira, yo te voy a responder eso. Respecto de la facilidad para crear empresa, lo que se hizo fue que facilitar la publicación de la escritura pública al diario oficial. Eso fue una reforma que se hizo y no una reforma estructural, es decir, el emprendedor el emprendedor se está ahorrando solamente los pesos de la publicación del diario oficial. No. Lo que yo digo exactamente. Le quitaron pega a los abogados, por eso que no le gustó. No, si no le quitaron pega a los abogados porque igual digo que ya no se hacen las escrituras. Mira, entonces si puedo continuar.
Mira, este millón de empleos que se creó, entre comillas, que no es son, entre comillas, es una no realidad, son, hombre. No, es que no podemos decir que empleos de sueldo mínimo, no, sin contrato indefinido. Se mejoraron la remuneración de los últimos 10 años. Pero Felipe, permíteme desarrollar la idea, pues. Yo te escucho, a ti no te interrumpo. ¿Ya? Mira. Es debate. Mira, el último año de la presidenta Michelle Bachelet se invirtieron 8.000, 9.000 millones de dólares en el país, ¿ya? Para enfrentar la crisis subprime. Los recursos, ¿de dónde salieron? Del famoso Fondo de Estabilización Económico-Social que está en el extranjero. Esos recursos se invirtieron en infraestructura, en capacitación y en créditos para las pymes, ¿ya? Esa cantidad ingente de recursos impactó en el segundo y tercer año del gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, lo que hoy día está ocurriendo, la actividad económica, en el nivel en que se encuentra, es gracias a esa tremenda inversión del Estado. Aquí reivindico al Estado como un promotor del desarrollo económico. Fueron tremendos recursos que se generaron, ¿no es así?, que se invirtieron, hoy día nos tienen creciendo a los niveles en que estamos. ¿Por qué? No podemos decir aquí que de un año a otro creamos 1 millón de empleos sin hacer ningún cambio estructural en la economía. O sea, no podemos vestirnos con ropaje ajeno respecto de las políticas que se están desarrollando. Yo creo que el camino de la retórica no es el camino. La retórica es realidad. Lo que plantea Julio Cámara, porque si no lo que planteó Julio Cámara es crucial. El otro día, mira, estimado Omar, pero los tiempos están medidos, ¿no? Reinaldo, mira, estuvimos en la CUT frente a 600 mujeres. Se escuchó, y te lo voy para que sepamos de qué estamos hablando. 600 mujeres con problemas de remuneración y condiciones laborales. Se escuchó al senador Fulvio Rossi y al candidato Subre. Discurso de 10 minutos, pura retórica, sin ningún contenido, que atacaran los problemas que tienen esas mujeres. Nosotros con el doctor Liendo estuvimos con ella y vimos los problemas, conversamos con los dirigentes. Y tenían problemas, ¿sabes tú? Los problemas que... ¿Son de la misma coalición ustedes, no? Sí. Los problemas que tenían, ¿sabes tú? Los problemas que tenían era que una empresa como Alicopsa, que contrata con el Estado, al final de año declaraba pérdidas para no pagar gratificaciones. ¿Cómo es posible que una empresa privada que contrata con el Estado, que es prácticamente monopólica, que entrega los alimentos a los niños de la Junji y de Integra, se declare a final de año con pérdidas para no pagar las gratificaciones? ¿Cómo puede ser posible eso? Nosotros inmediatamente, a nuestros parlamentarios del Partido Radical le indicamos que una empresa privada que contrate con el Estado, primero no puede pagar el sueldo mínimo y segundo no se puede declarar a pérdida si tiene un monopolio prácticamente la producción de los servicios. A ver, mira, la gente nos escuchó allí y comparó no así un recurso de contenido con un recurso de retórica. Julio, esta situación que le acaba de plantear Felipe acá, la nueva mayoría, es cierto que algunos dicen es la Concertación, es cierto más el Partido Comunista, es cierto de alguna manera nuevamente la Unidad Popular, han dicho algunos incluso. ¿Cómo se ve este tema? Porque acá plantea Patricio, cierto, los roces y los desencuentros en este grupo, cierto, en esta alianza, no son menores, digamos, y probablemente se van a proyectar ante las expectativas de las cuales hemos hablado que la gente tiene para eventualmente un futuro gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, lo mismo se dijo cuando comienza la Concertación, que comenzó con mucho más partidos con los cuales termina el año 2010. Es natural en una alianza, igual hay visiones, en puntos gruesos hay coincidencias, pero eso es normal que ocurra y con mayor razón en una coalición que reúne más partidos. Los tiene la alianza, que son dos, digamos, y lo ha tenido históricamente. Tiene uno con la señora, imagino. Claro, entonces... Sí, lo que yo quiero decir... Ahí se vetan los candidatos. Lo que yo quiero decir es que este tema que lo mencionaba también Omar, sin duda las expectativas son muy altas para los próximos años, muy altas. Y esta nueva mayoría, entiendo yo, trata de dar cuenta de que aquí hay nuevas fuerzas, hay nuevos vientos también que se ganaron un espacio, digamos, como protagonistas también de la política. Me refiero específicamente al Partido Comunista. El Partido Comunista fue un partido históricamente con mucha presencia, con mucho parlamentario, mucho senador, sobre todo acá en esta región. Así que el Partido Comunista gane 2 o 3 más parlamentarios está históricamente tal vez recuperando un espacio que siempre lo tuvo en la historia de Chile. Ahora, estos desafíos del próximo sin duda son complicados. Yo creo que Michelle Bachelet lo ha dicho, aquí no vamos a tener un asunto fácil
Y lo más preocupante, que puede generar una frustración, es que para avanzar en algunas reformas, como que se ha planteado, se requiere del concurso del Congreso, del Parlamento. Y eso no está claro por este sistema binominal, que en verdad se vaya a ganar mucho espacio en el lugar donde se toman decisiones, donde se legisla, que responda también a lo que plantea Michelle Bachelet, digamos, como cambio hacia adelante. Yo creo que es no sé, soy pesimista en eso, independientemente que confío que Michelle Bachelet va a ganar, pero soy pesimista de que en verdad logremos alterar, por así decirlo, un término antiguo, pero yo soy antiguo, la correlación de fuerzas que se da hoy día en el Congreso, especialmente porque hay un sistema que hecho a la medida para que las cosas ahí no cambien mucho. Hay un problema de quórum, temas que tienen cierta envergadura, pasan por el Congreso. Yo no sé cuánto eso pueda, independientemente que hoy día la ciudadanía en general y las elecciones de las primarias demostraron, Michelle Bachelet va a hacer una tremenda adhesión, y no sé si eso también se irá a reflejar a nivel del Congreso, que es la otra parte donde se gobierna y se toman decisiones y se cambian de alguna manera las reglas del juego también, digamos. Por ejemplo, una legislación laboral, hacer cambios drásticos en una legislación laboral. Mayoría simple. La gente, Omar, sale, ¿cómo lo ves tú? ¿Va a salir a las calles a poco andar en el evento de que Michelle Bachelet, cierto, sea la presidenta, a pedir, a solicitar que se cumplan todas las promesas, las expectativas que se han generado? Yo creo que el país no puede enfrentar una crisis de gobernabilidad. ¿Ya? Cuando estamos frente a una expectativa de cambios de estructura relativamente profundo que van a dañar algunos intereses, aquí hay que saber gobernar. Pero gobernar no solamente hacer responsabilidad del presidente, lo acaba de decir Julio. Aquí la gobernabilidad del Estado de Chile tiene que darlo la presidencia, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Si tenemos un Parlamento que no escucha o que no quiere escuchar la necesidad de reforma que está demandando la ciudadanía, obviamente el Congreso se nos va a transformar en una batalla campal, en un enfrentamiento sin ton ni son. Y cuando la ciudadanía perciba eso, lo que va a percibir es ingobernabilidad. Y recién allí, pero yo creo que podemos ver algunos hechos aislados, pero una salida fuerte como la que uno observa en Egipto o en los países árabes, yo pienso que no, porque nuestro pueblo ha aprendido las lecciones que le da la historia. Nuestro pueblo no es un pueblo aventurero en conquistar nuevos derechos para ellos. Es un pueblo que ha sufrido, que ha sido golpeado y que sabe entonces manejar los tiempos. Y esos tiempos no los manejan los políticos, los manejan las organizaciones populares. Yo creo que el tema de la gobernabilidad es crucial, y la gobernabilidad es la capacidad que tiene el Estado de responder a los requerimientos de la ciudadanía, lo que decía Julio Cámara. La reforma al sistema de pensiones es un decreto ley, o sea, perfectamente mayoría simple. La reforma al Código Laboral, es decir, eliminar, por ejemplo, el artículo 381 que permite reemplazo de trabajadores en huelga, negociación colectiva por rama de producción. Y no hay que asustarse cuando uno habla de negociación colectiva por rama de producción, porque los países de la OCDE se negocia de esa manera. Existía y existe en los países de la OCDE donde forma parte de nuestro país. Y lo otro, el 80% de los contratos en Europa son instrumentos colectivos. Entonces, no hay que temer. Entonces, tenemos reforma laboral, reforma tributaria, reforma al sistema de pensiones y reforma a la ley de educación. Solamente a la ley de educación sí que se requiere, no así, un quórum más exigente. Sí, pero si el Estado responde a esa propuesta que tiene el mundo social, no debería por qué haber problemas. Yo me tomo lo que plantea Julio respecto al tema de la falta de posibilidades que cambien los equilibrios dentro del Congreso y respecto al equilibrio que tiene que haber con el Poder Ejecutivo. Absolutamente esos son los poderes que hoy día les generan desarrollo, sin perjuicio que el Poder Judicial tiene soporte también en muchas materias y hoy día en lo que es desarrollo medioambiental, otros también tienen mucho que decir, ya han jugado un papel preponderante. Pero ¿a qué me quiero referir? Respecto de que justamente ese equilibrio que está en el Congreso y ha habido mayorías para la concertación. La concertación ha tenido mayorías en ambas cámaras y justamente hay muchos proyectos que no tienen que ver. Y esto no es para meter el dedo en alguna diferencia, sino tiene que ver con la voluntad del Estado finalmente, no con la voluntad de los gobiernos. Y
que tiene que ver con, insisto, con la responsabilidad que han tenido todos los gobiernos, incluyendo el gobierno nuestro, la Alianza, respecto a materias que son sensibles y que muchas veces creo yo que justamente, y lo que acabamos de mencionar con respecto a la encuesta de IMAR, donde la valoración del mundo político, del Congreso, están muy por el suelo, tiene que ver con el discurso de nosotros los políticos. Porque yo escucho muchos políticos, no es en este panel precisamente, sino que en otras circunstancias, los mismos políticos emporcar dónde desarrollan su trabajo, en el mundo político. Entonces, cuando queremos defender la buena política, hablemos de buena política, defendamos la política como una base fundamental para poder dirigir y desarrollar los estados y los gobiernos. Porque si finalmente, como políticos, de lo único que hablamos es del crédito, del descrédito, de la labor de los políticos, entonces finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Finalmente nosotros mismos, es como el futbolista que hable mal del fútbol, o como que el artista hable mal de la cultura y las artes. O sea, obviamente nosotros tenemos que defender. No podemos decir, y por eso que a lo mejor me fui más de lo apropiado respecto a decir que esto es retórica. No es retórica, a lo mejor podemos estar en desacuerdo, Patricio, respecto de que si es o no una labor de este gobierno los 800.000 empleos. Puedo estar en desacuerdo y a lo mejor puedo compartir respecto de que los gobiernos anteriores también tienen su labor en lo que a lo mejor nosotros como gobierno actual pudimos disfrutar y ver la cifra. Pero no es menos cierto que cada gobierno ha tenido su contribución en el desarrollo del país. Y eso es responsabilidad de todos los sectores. Y defendámoslo, defendamos nuestro país, la institucionalidad es perfectible, pero vivimos en un país que sin ser autocomplaciente tenemos muchas bondades, mucho por mejorar y obviamente para eso estamos acá en Masa Crítica, para poder discutir aquellos aspectos. Bueno, estamos terminando el programa de hoy, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo. Omar. Dos noticias buenas para despedirnos. A ver. La primera, en la quebrada de Nina se descubrieron hallazgos de aproximadamente 12.800 años. O sea, somos un poquito viejos. Y la segunda, que hay que saludar y felicitar, que tenemos orquesta regional. Así es, tenemos el miércoles, ¿verdad? Fue su inauguración. Claro. Entonces, eso es bueno para nosotros. Hay buenas noticias, ¿cierto? En el ámbito de la cultura, ¿cierto? Julio Cámara tiene algún crédito ahí, ¿cierto? Porque él fue presidente de la comisión de... Este proyecto de la orquesta, cuando llega al core, hay que decirlo, no fue votado unánimemente. No fue unánime. Bueno. Hubo que discutir, en fin. Hay que pensar también que esta región, cuando nos comparamos con otras regiones, no nos comparemos solamente en los índices económicos, sino que también cómo estamos en el tema cultural. Sí. Y hay mucho que todas las regiones hacia el sur tienen su propia orquesta regional provisional. Sí, hay mucho que hacer en el ámbito de la cultura todavía, ¿cierto? Y que tenga la prioridad. Sí, que tenga la prioridad que corresponde, ¿cierto? En el desarrollo de las personas en nuestro país. Bueno, queremos agradecerle, ¿cierto? A Julio Cámara, a Felipe Rojas y a Patricio Martínez que nos hayan acompañado en este programa. Por supuesto también Omar Williams. Muchas gracias por acompañarnos. Masa Crítica en Iquique Televisión la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias.